Es momento de la entrevista en esto que es QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y desde luego que teníamos que dedicarle toda una emisión para hablar con calma y con una persona experta sobre, pues, no solo una de las legislaciones que se dieron a conocer o propuestas de cambios a las leyes mexicanas específicamente para regular las redes sociales, escrita por o redactada por el equipo del senador Ricardo Monreal del partido Morena, sino que de repente se juntaron como otras dos iniciativas también relacionadas con, digamos, de manera muy general, la regulación del ciberespacio de Internet, con unas consecuencias posibles que a muchas personas les están erizando los pelos de la piel porque dicen esto podría de plano constituir una amenaza a la libertad de expresión. Entonces, para que haya una persona experta que nos explique en particular estas propuestas, en particular la del senador Ricardo Monreal de regular las redes sociales como Facebook y Twitter, tenemos en QWERTY esta semana a Grecia Macías, quien es abogada de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. ¿Cómo estás, Grecia? Bienvenida por primera vez a esto que es QWERTY. Hola, muchas gracias por la invitación, Diego. Un gusto, bueno, voy a decir como siempre, pero sí es la primera vez que estoy aquí. Espero que esperemos muchas más. Es la primera de muchas, exactamente. Entonces, qué bueno que ya le estés agarrando confianza a este tema, porque efectivamente todo parece indicar que probablemente volvamos a conversar de esto pronto, porque decía yo ahorita que esta semana nos inundamos del interés de nuestros afinados legisladores por tratar de entender qué es esto de la Internet, cómo nos afecta. Y esa es la primera pregunta. Antes de entrar al detalle de una de estas leyes, que es la de Ricardo Monreal para regular redes sociales, preguntarte dentro de R3D, la Red de Defensa de los Derechos Digitales, y en general el sector de la sociedad civil que ve por la defensa y la libertad de expresión, ¿cómo interpretan este súbito interés en los últimos 3-4 meses de distintas instancias del gobierno, en particular del Poder Legislativo, de meterse a regular Internet y las redes sociales? ¿Qué lectura política le ven al asunto o qué lectura de súbito interés le ven a este tema en el gobierno y en la actual administración de México? Mira, de lo que hemos visto, lo que pasa mucho es que desde que empezaron a ver la relevancia que tiene redes sociales o plataformas de Internet para abrir la discusión o rebotar ideas o incluso pues justo como para llegar a ciertas como grupos sociales, por ejemplo las personas más jóvenes. Ya tenían ganas de entrarle desde cosas como pues no les gustaban los memes, no les gustaban que hicieran ciertos hashtags atacando a ciertos políticos. Entonces, no es algo nuevo que le tengan ganas a regular plataformas o temas de Internet, pero todo esta como súbita o de tres iniciativas en una semana que se están moviendo, creo que deriva mucho de todo el tema de lo que pasó con Trump y el Capitolio a principios de año, y otra vez porque muchos senadores o legisladoras han visto pues el poder que tiene las redes sociales o plataformas en línea para decidir o donde se pueden deliberar democráticamente pues muchas ideas, ¿no? Y han visto, como ya hemos tenido otros casos, que en Internet se han ganado o perdido elecciones. Entonces, este es año electoral, a mucha gente, precisamente los legisladores que dijeron como hay que ver si podemos meter cierta mano para ver si podemos pues, controlar todo bueno, lo que ellos consideran toda esta revolución o desastre, según algunos, que han provocado ciertas plataformas o en general la libertad de expresión en línea. Sí, que eso es un poco lo irónico, que de ser las benditas redes sociales pasó un proceso, esta administración, en particular el presidente Andrés Manuel López Obrador, un proceso de alarma por lo que sucedió en los Estados Unidos, que yo no llego a comprender, la verdad, en lo más mínimo. ¿Por qué limitar el acceso a una plataforma del hombre más poderoso del mundo, dirían algunos, o por lo menos del líder de la potencia occidental dominante en este momento, que tiene a su disposición cadena nacional, que tiene a disposición una oficina de prensa, que tiene a su disposición una serie incalculable de recursos para comunicar sus mensajes? ¿Por qué nos vendría a indignar tanto aquí el que censuren en particular a un hombre como Donald Trump? Porque hay que decirlo, Grecia, pues las redes sociales todo el tiempo están limitando las expresiones que pueden constituir discurso de odio, acoso, comentarios violentos, incitaciones a la violencia física. Todo el tiempo lo están haciendo. Entonces, ¿por qué de repente nos empezamos a indignar cuando le sucede a un hombre xenófobo, racista, discriminador,
y golpista ahora estamos en el proceso de saberlo como Donald Trump, eso la verdad es que yo no lo llego a entender en lo más mínimo. Sí, no, o sea, por ejemplo, lo que dices es muy cierto, todas las plataformas hacen moderación de contenidos, o sea, y también hay que señalar que esto no es un debate nuevo. Por ejemplo, en Estados Unidos existe una regulación que se llama la sección 230 del Acta de Decencia de las Comunicaciones, que precisamente, aparte esto salió, tenemos la misma edad, salió hace 25 años, y justo salió para darle cierta protección a las plataformas, porque dijeron, no podemos hacer responsables a todas las plataformas por contenido de tercero, porque si no, no puede existir, va a ser muy difícil que florezca la discusión en línea, porque lo que va a pasar es que las plataformas no se van a querer meter en problemas legales, y entonces van a sobrecensurar cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo permitieron que sí establecieran ciertos criterios o que no, y por los cuales no se les hiciera responsable para que justamente evitaran estos contenidos que no queremos ver. Porque Internet sin control es un desastre, o sea, nada más lo puedes ver, o sea, no sin control estatal, pero sin cierta moderación, pues. Correcto. Porque, y lo ves con el spam, o sea, muchas aplicaciones prohíben directamente el spam porque dicen, ok, o sea, sí es un espacio abierto, pero reconocemos que hay ciertos discursos que obstaculizan la discusión. Por ejemplo, el spam, o sea, si entras a Twitter y ves que todo está lleno de spam, pues no te dan ganas de hablar porque pues, todos son mensajes automatizados, ¿no? O por ejemplo, como dices, discurso de odio que incita a la violencia, o también algo muy preocupante, que es el tema de pornografía infantil, que está expresamente prohibido y es una limitación clara, clara a la libertad de expresión. Eso sí no está protegido para nada. Entonces, si no tuviéramos estos mínimos de filtros, el Internet estaría desordenado por todos lados, ¿no? Entonces, sí es necesaria cierto como moderación de contenidos y al también entender que depende de la plataforma, porque, y creo que este es uno de los principales problemas que ha tenido en especial las y los legisladores mexicanas, para entender, al momento regular, porque piensan que la Internet solamente son Facebook, Twitter y YouTube, cuando en realidad son muchísimas más plataformas, por ejemplo, y que se moderan de manera distinta. Por ejemplo, el caso que ha venido sonando mucho, el de Reddit. En Reddit tenemos, o sea, si bien es como un foro enorme, pero hay subreddits que son foros chiquitos y la moderación no la hace necesariamente la plataforma, sino hay moderadores comunitarios. Entonces, porque ellos dicen, oye, ok, este subreddit se dedica no solamente, exclusivamente a hablar de anime. Y alguien llega a hablar sobre Star Wars y dice como, ok, sí, muy chido tu coto, pero eso no va aquí. Entonces, voy a quitar tu mensaje porque pues esto va en si quieres hablar de esto, está el subreddit de Star Wars, ¿no? Entonces, pues justo obedece a un sistema distinto. O por ejemplo, Wikipedia. Wikipedia se dedica a dar acceso al conocimiento libre de temas relevantes y es por parte de una comunidad. Ellos tienen ciertos criterios para considerar que es enciclopédicamente relevante y que no. Por ejemplo, entonces, si yo quisiera hacer un artículo en Wikipedia de mi gatita es preciosa, pero no es, por más que la quiera, no es enciclopédicamente relevante, ¿no? Entonces, no es tan sí hay una cierta limitación, pero no es una limitación excesiva o que restrinja directamente mi libertad, mi derecho a la libertad de expresión, porque lo puedo hacer por otras plataformas. No, está muy interesante esto que comentas, porque a veces las mismas limitantes de una plataforma son las que la caracterizan, las que la caracterizan, las que le dan forma, ¿no? Las que le dan sentido. Pues tú no te vas a meter a una aplicación justo, no sé, a Tinder o a Bumble, pues a hablar de temas que no tienen que ver con el ligue, ¿no? La naturaleza misma a veces estas plataformas limita qué temas, qué tópicos, qué asuntos se tratan dentro de las mismas. Y bueno, por supuesto, como mencionabas, hay acuerdos fundamentales de que no se debe de tolerar el discurso de odio, el racismo, la discriminación, y por eso estas plataformas ya tienen sus propios modelos de moderación con los que podemos o no estar de acuerdo, pero ya existe algo. Ahora, para, otra vez, la gente que nos está sintonizando o que quiere saber de qué estamos hablando. Esta semana se presentaron 3 iniciativas. Una fue de Javier Hidalgo, si no me equivoco, diputado de Morena también. Es una iniciativa para la ley de protección al usuario digital. De eso está interesante, pero no vamos a hablar hoy.
También se presentó una legislación, una propuesta para modificar la Constitución en materia de ciberseguridad, que también les preocupa a grupos como ustedes, pero tampoco vamos a hablar de eso de hoy. Vamos a hablar específicamente de la iniciativa del senador Ricardo Monreal para regular las redes sociales. Entonces, el primer problema que creo que, perdón, ni siquiera se tiene que ser experto de R3D para darse cuenta al momento de leer este texto, es que tiene una definición ultra archiambigua de lo que es una red social, ¿no? Grecia, ¿nos quieres explicar un poco este primer punto? Porque yo la leí y casi me da el patatús. Y es que justamente es con lo que estaba empezando a hablar, es como la internet son distintas plataformas, no solamente son redes sociales. Y lo que la iniciativa establece como red social, y en especial dice redes sociales preponderantes o preferentes, no me acuerdo bien de la última palabra. Red social relevante. Relevante, red social relevante. O sea, básicamente entra todo el internet. O sea, dice cualquier página que se le pueda transmitir, se transmitan videos, imágenes, texto. Dice textual, te interrumpo, dice, cualquier servicio cuya funcionalidad principal es difundir dentro de la plataforma información con la finalidad de informar, entretener, educar. Oye, pues dentro de la plataforma, pues sí, Telegram, pues dentro de la plataforma mandé un mensaje, aunque lo vio una persona, pero ya mandé un texto o un video. O como me decían el otro día, software como inclusive dentro de los trabajos, ¿no? Para Salesforce, un software para llevarle el control de ventas de tu empresa. Pues toda esa información que se sube a una plataforma y que está disponible para otras personas para ser vista. Básicamente está metiendo en una misma canasta lo que las personas más viejas, como yo, diríamos la web 2.0. O sea, en el momento en que Internet se volvió un tema mucho más bidireccional, pues en ese momento estás metiendo ahí cualquier cantidad de sitios, ¿no? Entonces, una de dos, y esta es la pregunta, Grecia, o de plano no se asesoró adecuadamente el senador Monreal, o hay un plan más ambicioso de regular no solo redes sociales, sino muchos otros contenidos en Internet. Híjole, pues yo pienso que un poco de las dos. O sea, es que el desconocimiento, precisamente como dices, o sea, el concepto que maneja es amplísimo. O sea, y lo acota un poco hablando, diciendo con el tema de redes sociales relevantes, porque dice que la legislación que están proponiendo solo va a aplicar para los que tengan más de 1 millón de personas usuarias. En la ley no dice si ese 1 millón de personas usuarias, cómo se calcula o cuáles son las bases. Dice, puede ser en México, puede ser en general, puede ser, tampoco dice, por ejemplo, en cuánto periodo de tiempo, porque pues chance hay una página que durante un tiempo sí tuvo 1 millón de personas usuarias activas y después ya no. Entonces, ¿qué onda? Y como dices, o sea, aplica todo. Incluso, por ejemplo, si yo decido ser, o si fuera una periodista relevante o una comunicadora relevante, yo tuviera mi blog, ¿no? O sea, un blog X, que ni siquiera podría considerarse como una red social. Pero dentro de ese blog tengo una sección de comentarios y me llegan a leer más de 1 millón de personas. Eso entra dentro de esta ley. Entonces, para esta ley, esta página debería que tengo como periodista, debe de pedir la autorización y establecer términos y condiciones de uso y registrarlos ante el IFT para que el IFT le dé permiso de operar en México. Pero Grecia, nos estabas comentando justo el tema que para algunos es lo más polémico del registro. Esto es un poco, sí es inaudito, por ahí leía en su comunicado, en ningún otro país del planeta una red social tiene que ir con una autoridad a pedirle permiso para operar, ¿es correcto? En ningún otro país democrático. O sea, bueno. O sea, por ejemplo, países que tienen sistemas un poco más autoritarios y son mucho más estrictos y piden este tipo de registros, pero estamos hablando, por ejemplo, China, donde hay 3 redes sociales que maneja el Estado. Se supone, si México quiere entraría dentro de esa lista de países que tienen esos registros. Y son los mínimos, la verdad, porque sí, claro, o sea, no. Lo que pasa con este tipo de registros es que es una especie de, bueno, no es una especie, es censura previa que está aparte prohibida por nuestra Constitución, prohibida por el marco de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, también por el sistema interamericano en temas de libertad de expresión. Entonces es clásico ejemplo de censura previa. Entonces obviamente es preocupante porque básicamente el Estado es quien te va a decir, ok, tu página si cumple, yo IFT
que al fin y al cabo, si bien es un organismo autónomo, es parte del Estado, al fin y al cabo el Estado va a decidir si tu página entra o no en el Internet mexicano. Y eso es bastante preocupante, porque otra vez, no solamente como que es una cadenita, ¿no? Empezamos hablando de lo amplio que es, qué significa que hay 1 millón de personas usuarias, y ahora cómo todo esto es un problemático cuando hablas sobre un registro, porque obviamente pues nada más vas a limitar a que nada más grandes plataformas que se supone que eran las que querían regular sean las que estén en México, ¿no? Y bajo ciertos mecanismos en específico, que es lo que sigue de lo preocupante de la reforma. Pero sí, o sea, básicamente estás poniendo barreras de entrada. Dos cosas de esto que mencionas que me llaman mucho la atención. Bueno, uno es un poco lo que dices, puede ser un poco contraproducente porque podrías limitar la competencia, porque 1 millón de usuarios suenan como muchos, dependen, pueden no ser tantos, como tú dices, depende cómo los consideramos, cómo los contamos, pero a lo que voy es, pues si de repente hay por ejemplo, ahora está de moda Clubhouse, esta aplicación. Si Clubhouse tiene ya 1 millón de usuarios en México, probablemente lo logren en los próximos 6 meses o 1 año, pues a lo mejor van a decir qué flojera, ¿para qué nos metemos en el lío de la burocracia mexicana? Y Facebook y Twitter, que sí tienen recursos ilimitados, se registran y siguen operando y nunca vamos a ver Clubhouse en México. Ese es un escenario, no sé qué tan realista, pero el que me preocupa aún más, y te pregunto, es si estoy entendiendo bien, ¿qué pasa si esta ley se aprueba, no se le cambia una coma? Y entonces Twitter y Facebook dicen, oigan, qué flojera, no queremos lidiar con el IFT, no queremos meternos con robos políticos, pues mejor no nos registramos y nos vamos de México. Eso podría suceder. Podría suceder, o sea, lo veo, bueno, no, sí podría suceder. Es que, por ejemplo, estaba pensando en las sanciones que establece la ley. Exacto. Si tú, porque aparte tus términos y condiciones deben ser aprobados, y aparte dice que solo puedes eliminar contenido o solo puedes eliminar contenido o eliminar una cuenta bajo ciertos requisitos que también son muy amplios. Entonces, y si te equivocas y alguien apela y el IFT te da la razón, como le da la razón al usuario más bien, a la plataforma la pueden sancionar hasta por 86 millones de pesos. ¿Qué plataformas van a querer aventarse ese riesgo? Porque al fin y al cabo, como explicaba con la regulación que se ha usado en Estados Unidos, esto es un tema mucho de incentivos. ¿Qué incentivos vas a dar a las plataformas? Porque precisamente esto deriva de la naturaleza misma de Internet. Es como es un espacio descentralizado, es un espacio para todas las personas, por lo cual hay que manejar con cuidado y no es fácil, porque una cosita puede derivar en una conducta que no quieres. Por ejemplo, lo que decíamos al principio, no moderar para nada, vas a hacer que no moderas para nada, tienes un Internet que no sirve porque estaría lleno de spam o de cosas horribles, sí, ¿no? Moderar demasiado haría que la gente no pudiera expresarse de buena manera o se viera sobrecensurada. Entonces aquí es claro que el senador Monreal no entendió este dilema y no entiende estos peligros de cómo funciona Internet y cómo una mala regulación puede afectarlo. Y aparte establece mecanismos como dentro de los que sí se puede tirar, hay conceptos muy ambiguos, incluye noticias falsas, lo que sea que el Estado diga que es una noticia falsa o no, ataques contra la moral, otra vez lo que sea que el Estado diga que es un ataque contra la moral o el orden público o no, y derechos a cosas que afectan a derechos de los niños y adolescentes, que supongo que es lo pusieron para evitar el tema de pornografía infantil, pero aún así no queda claro, y demás. O sea, entonces, lo que básicamente están haciendo es, ya no quiero que me censuren. Entonces, el senador Ricardo Monreal dijo, esto es para proteger la libertad de expresión, entonces, y para evitar la censura privada, y entonces, en vez de usar, para ya no tener censura privada, están haciendo censura estatal. Porque el senador Monreal dice, yo confío más en el gobierno. Y yo diría, no, yo no quiero que nadie me censure. Ya. Tú mencionas un tema que también es interesante y es lo impráctico que pueden llegar a ser los procesos que este tipo de leyes pueden intentar implementar. Es decir, que no se nos olvide
que intentar regular redes sociales, el contenido que se publica en redes sociales, pues implica regular miles. Hoy leía, puede que sea cierta o no esta estadística, que cada segundo se publican 6,000 tweets. Cada segundo. Entonces, imaginémonos un escenario donde efectivamente cada dada de baja de un contenido de una cuenta de Twitter tuviera que llevarse a una instancia estatal, en este caso, o digamos burocrática es lo que quiero decir, ¿no? Que tengamos que reunir a un grupo de personas cada tweet para discutir si lo dieron de verdad o de baja o no, o cada cuenta o no, cuando mensualmente Facebook y Twitter dan de baja miles de cuentas cada mes por, como lo que tú decías, generar spam, contenidos de odio, noticias falsas, ahora que Facebook se va a poner más perro con el tema de la vacunación y las noticias falsas alrededor de estos temas. Entonces es inviable pensar que un gobierno o una entidad de gobierno o un ente autónomo del Estado podría tener la capacidad de lidiar con tal cantidad de trabajo, ¿no? Es simplemente inoperable. Y el IFT ahora no tiene la capacidad para manejar esto. O sea, el IFT casi no ve cosas de Internet, por ejemplo, y las cosas que Internet, de temas de Internet que le tocan, las deja. Por ejemplo, los temas de neutralidad de la red llevamos como 6 años esperando que saquen los lineamientos y todavía no hay. Entonces, pues quién sabe, no, o sea, necesitas en serio un ejército de moderadores o de gente que pueda hacer esto para poder recibir todas las apelaciones que pueden salir de las plataformas. Y aparte otra cosa que quería mencionar que se me está olvidando es que también son inviables. O sea, este sistema básicamente no entiende cómo funciona la moderación descentralizada. Y por ejemplo, te decía de Wikipedia y Reddit, cómo tienen distintos modelos de moderación, no podrían existir, porque ahora si alguien, usando el mismo ejemplo del subreddit, el anime y Star Wars, si alguien dice, no, voy a poner mi post de Star Wars, y dice, oh, ok, pero esto no, aquí no va, y apela, pues el Reddit se puede meter en problemas porque es como, porque le van a decir, esto no está bajo los requisitos que te dije que solo por esos puedes bloquear gente. Entonces Reddit básicamente decir, mi modelo de moderación es inservible en México, porque la legislación no me va a dejar existir. Entonces podría pasar que Reddit dejara de estar en México. No caigamos en la desesperanza, Grecia, ¿te parece? Si de pura casualidad el sobrino o la sobrina del senador Monreal escucha esta entrevista y le pasa el podcast a Monreal y se le ilumina la mente con lo que acabamos de mencionar y platicar, ¿qué podría suceder? ¿Qué es lo que ves que pueda seguir ante esta propuesta? ¿Crees que se caiga? ¿Crees que se apruebe? ¿Crees que funcione un poco la presión de sociedad civil? ¿Qué pueden hacer las personas que nos están escuchando para exigirle un cambio a esta iniciativa al senador Monreal? Pues hasta ahora, lamentablemente, el senador Monreal no ha querido tener un diálogo abierto y continuo con sociedad civil. Lo que hizo fue mostrar la iniciativa en su página y básicamente dejó un buzón de sugerencias. Entonces, lo que pueden hacer es meterse al buzón de sugerencias y decirle al senador Ricardo Monreal que no quiere la iniciativa. Pero no es suficiente. La verdad es que que tienen que demostrar, o sea, como sirve mucho concientizar y expresarse y socializar estos conceptos para que vea que hay un costo político mucho más grande y que lo frágil que es la internet que tenemos. O sea, se supone que dio 3 semanas para recibir comentarios y después ya ver si la va a publicar, pero ojalá también le puedan decir al senador Monreal que abra espacios para discutir esto, o sea, que no solamente debe ser una discusión gobierno-empresas, porque Internet es para todas las personas y no solo usan gobierno y empresas, lo usan personas usuarias, lo usan personas periodistas, lo usamos defensores de derechos humanos, lo usamos para ver anime, lo usamos para un chingo de cosas. Perdón, es una grosería. No te preocupes, este es para la chaviza este programa, no pasa nada. Así hablamos nosotros. Lo usamos para muchas cosas, entonces hay múltiples interesados y por lo cual todas las personas debemos tener un espacio en la mesa para discutir. Entonces hay que abrir esos espacios porque no se puede entender Internet nomás desde un punto de vista, y menos desde el que, al parecer, desde el que sea que el senador Monreal está interpretando cómo funciona Internet. No, nos queda un minutito, Grecia, pero no puedo dejar de preguntarte qué es lo que debería de suceder, cuál es el escenario ideal para una organización como la Red en Defensa de los Derechos Digitales en torno a esta discusión. ¿Cuáles crees tú que sí deberían de ser las cosas que un gobierno debería proponer? Porque es cierto, no hemos hablado de eso ni nos va a dar tiempo, pero efectivamente las redes sociales se han vuelto entidades súper poderosas a nivel global. ¿Cuál sería la manera correcta de regularlas?
Claro, y es que justo, el problema no es que existan plataformas, el problema es que son demasiado grandes y nadie se centra, y muchas pocas personas se centran en decir, bueno, ¿cómo llegaron a tener tanto poder? ¿Cómo llegaron a ser tan grandes? Bueno, hablemos sobre competencia económica, cómo podemos manejar que no se vuelvan tan grandes, cómo podemos mejorar mejores incentivos, tener mejores incentivos para que moderen. O también hay una cosa que son los principios de Santa Clara que hemos hecho desde la academia, sociedad civil y otros grupos, que son regulación mínima para plataformas y justamente son mecanismos procedimentales que deben de tener las plataformas. Por ejemplo, transparencia. ¿Por qué me estás, transparencia, un sistema de apelación y que se me notifique que me estás removiendo contenido? Todo esto para que las plataformas rindan cuentas y me digas por qué estás bajando mi contenido, me lo justifiques bien y seas transparente con todas tus decisiones. Y así más podemos generar una discusión para decir qué sí queremos y qué no en el Internet y así generar un mejor diálogo. Pero otra vez, esto es un proceso que involucra a varias personas. Entonces, el mejor escenario es que esta iniciativa no exista, o sea, no se presente y podemos sentarnos entre todas y hablar sobre qué sí necesitamos. Por ejemplo, esto, competencia, mecanismos de apelación y algo que ya no nos va a dar tiempo de hablar, que tampoco no mencionan en la iniciativa, protección de datos personales de las personas usuarias. Que eso sí, para que veas, sí es un gran problema de las grandes plataformas. Y la regulación que tenemos en México no alcanza para todos los tratos violatorios del derecho de la privacidad que se han hecho por parte de empresas. Efectivamente, vamos a tener que dejar ese tema en el tintero y discutirlo en otra ocasión, pero muchas gracias por habernos acompañado. Grecia, rapidísimo, dinos, la gente que quiere saber más sobre la Red en Defensa de los Derechos Digitales, ¿dónde puede entrar en contacto con ustedes? En Twitter estamos como @r3dmx, igual en Facebook y en Instagram. Nuestra página es www.r3d.mx. Si me quieren seguir en Twitter, estoy como @teneam, pero la verdad es que solo hago muchos corajes y a veces me quejo del gobierno, pero es mi trabajo. Entonces, a veces hablo de anime, no sé si se dieron cuenta, pero me gusta mucho. Sí, nos dimos cuenta, Grecia. Bueno, buenísimo. Muchas gracias por habernos acompañado.